Mi familia pensó que sería gracioso dejarme tirado en otro estado. Vamos a ver si puede volver, dijeron riéndose y se fueron. Yo nunca volví. 15 años después me encontraron. 107 llamadas sin contestar. Aquel verano, cuando cumplí 22 años, se suponía que sería como cualquier otro, trabajando en la ferretería de mi padre a cambio de unas monedas, viviendo en casa porque la universidad no era viable según Banks, mi padre y como siempre sirviendo de saco de boxeo para mi hermano favorito, Alan. No éramos pobres exactamente, pero tampoco éramos del tipo que se iba de vacaciones a Disney. Así que cuando Banks anunció que haríamos un viaje familiar hasta Colorado para la boda de mi tío, debía haberme dado cuenta de que algo andaba mal. Recuerdo perfectamente el día que nos fuimos. Era un jueves por la mañana, y mi padre había estado de mal humor toda la semana anterior, gritando por cualquier cosa que dejara fuera de lugar, criticando cada movimiento que hacía en la ferretería. Alan, por supuesto, siempre encontraba la manera de echarme la culpa de todo lo que salía mal. Si faltaba alguna herramienta, era yo quien la había perdido. Si un cliente se quejaba, era porque yo había sido descortés, aunque ni siquiera hubiera estado en la tienda ese día. Mi madre, Sara, preparó sándwiches para el viaje, los envolvió cuidadosamente en papel aluminio y los metió en una hielera azul que habíamos tenido desde que yo era niño. Recuerdo que la observé moviéndose por la cocina con esos movimientos mecánicos que tenía siempre, como si estuviera en piloto automático. Nunca me miró a los ojos esa mañana. Ahora que lo pienso, nunca me miraba a los ojos. 3 días después de comenzar aquella pesadilla de viaje, ya me arrepentía de no haber inventado alguna excusa para quedarme en casa. Mi padre y Alan se estaban turnando en su juego favorito, convertir la vida de Salvador en un infierno. Mi madre de vez en cuando soltaba un "ya basta" con esa voz débil suya, pero todos sabíamos que era solo teatro. Los primeros 2 días fueron un catálogo completo de humillaciones. En el primer hotel, Banks me gritó frente a toda la recepción porque supuestamente había olvidado traer su máquina de afeitar, aunque yo sabía perfectamente que él mismo la había dejado en casa. Alan se rió tanto que casi se cae de la silla del lobby. Aquella noche compartí habitación con él y se pasó horas mandando mensajes a sus amigos riéndose de mí. Pude ver la pantalla de su celular. Decía cosas como: mi hermano es tan patético que ni siquiera puede recordar empacar las cosas del viejo. Cada mensaje venía acompañado de emojis de risa. El segundo día paramos en un restaurante de carretera. Uno de esos lugares con manteles a cuadros rojos y blancos y camareras que te llaman cariño. Banks ordenó para todos sin preguntarme qué quería. Cuando llegó la comida, me dio el plato más pequeño, el que venía con las sobras que nadie más quería. Alan tiene que comer bien porque está en el equipo de fútbol. Tú solo estás gordo de todos modos, dijo mi padre con esa sonrisa torcida que tenía. Yo no estaba gordo para nada. De hecho, estaba bastante delgado por trabajar todo el día en la ferretería cargando cajas pesadas. Pero eso no importaba para BS. La verdad nunca importó. Déjame explicarte algo sobre mi familia. Banks no era solo un padre estricto. Era del tipo que te despertaba a las 3 de la madrugada para gritarte por una tarea que olvidaste hacer, que tiraba tus cosas a la basura si estaban en su camino, que vivía diciéndote que no servías para nada desde que eras lo suficientemente pequeño para entender el significado de las palabras. Tengo un recuerdo de cuando tenía 7 años. Había hecho un dibujo en la escuela de nuestra familia, mamá, papá, Alan y yo, todos tomados de la mano frente a nuestra casa. La maestra dijo que era muy bonito y me dio una estrella dorada. Llegué corriendo a casa tan emocionado para mostrárselo a Vance. Lo encontré en el garaje trabajando en el auto. Le mostré el dibujo con una sonrisa enorme en mi cara. Él lo miró por 2 segundos. Luego lo arrugó y lo tiró al bote de basura que estaba lleno de aceite de motor. Las figuras. Nunca aprenderás a dibujar bien, hijo. Mejor dedícate a algo útil. Me quedé ahí parado viendo cómo el aceite negro manchaba los colores del dibujo. Alan entendió rápido. O te convertías en una copia del padre o te convertías en mí. Adivina qué camino eligió. Cuando era más chico, Alan no era tan malo. Solíamos jugar juntos en el patio trasero. Construíamos fuertes con cajas de cartón y peleábamos con espadas de plástico. Pero todo cambió cuando cumplió 13 años. Fue como si un interruptor se hubiera activado. De repente comenzó a hablarme igual que BS, a burlarse de mí frente a sus amigos, a empujarme cuando nuestros padres no estaban viendo. Una vez cuando yo tenía 15 años y él 17, me empujó tan fuerte en la escuela que me caí y me rompí la muñeca.
Le dijo al director que había sido un accidente, que yo había tropezado con mis propios pies. Banks le creyó, por supuesto. Ni siquiera me preguntó qué había pasado. Solo me gritó por ser tan torpe y me cobró extra las horas en la ferretería para pagar la cuenta del hospital. Aquella mañana paramos en un área de descanso en medio de la nada en Colorado. Solo había campo, pasto seco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, montañas a lo lejos con sus picos todavía cubiertos de nieve y un bañito sin gracia con unas máquinas expendedoras que probablemente no habían sido rellenadas en meses. Había un letrero desteñido que decía: «Bienvenidos a Colorado, el estado centenario», pero la pintura estaba tan gastada que apenas se podía leer. Yo había estado durmiendo en el asiento trasero de nuestra Suburban verde oscura, con las rodillas encogidas contra el pecho, porque Alan había reclamado todo el espacio del otro lado. Me desperté con un dolor en el cuello y la boca seca. Necesitaba estirar las piernas y usar el baño urgentemente. Mi padre y Alan estaban parados junto al auto riéndose de algo mientras miraban el teléfono de Alan. Probablemente otro meme burlándose de mí. Mi madre se estaba mirando en el espejito del auto, arreglándose el maquillaje con esos movimientos precisos que había perfeccionado durante años de ocultar las marcas de preocupación en su rostro. Recuerdo exactamente lo que llevaba puesto. Una camiseta desbotada de metálica que había comprado en una tienda de segunda mano, jeans rotos en la rodilla, no por moda sino porque realmente estaban gastados de tanto uso, y mis Vans viejos de guerra que tenían agujeros en las suelas y olían a sudor. No llevé el celular porque estaba cargándose en el auto, conectado al encendedor de cigarrillos que ya nadie usaba para cigarrillos. Tampoco llevé la billetera. ¿Para qué llevarla? Estábamos en medio de la nada y solo iba a mear. Caminé hacia el baño sintiendo el sol caliente de Colorado en mi espalda. Era uno de esos días donde el calor te golpea como una pared sólida. El aire estaba lleno del olor a salvia y tierra seca. El baño era una estructura de concreto con grafiti garabateado en las paredes. Mensajes como «Jenna ama a Mike» y números de teléfono para tener un buen rato. El piso estaba mojado con algo que esperaba que fuera solo agua. 10 minutos fue el tiempo que estuve en el baño, tal vez hasta menos. Me lavé la cara con agua fría del grifo que salía con un chorro débil e intenté peinarme el cabello con los dedos. Cuando salí parpadeando por el sol fuerte que me cegó temporalmente, el lugar donde nuestro auto había estado estacionado estaba vacío. La Suburban verde oscura había desaparecido. Simplemente se había esfumado como si nunca hubiera estado ahí en primer lugar. Pensé que había confundido el lugar de estacionamiento. Di la vuelta completa al área de descanso. Había solo otros 3 autos. Un sedán rojo con placas de Texas, una camioneta blanca con una calcomanía que decía «Mi otro auto es un caballo», y una minivana azul con asientos de bebé visibles a través de las ventanas. Ninguno era el nuestro. Entonces pensé que tal vez estaban dando la vuelta por el área jugando alguna broma estúpida. Caminé hasta el borde del estacionamiento donde comenzaba el campo abierto. Grité: «¡Papá, Alan!», pero mi voz se perdió en el viento que soplaba constante a través de las llanuras. Miré hacia la carretera principal. Podía ver los autos pasando a toda velocidad, pero ninguno era una Suburban verde oscura. Al principio me quedé ahí parado en medio del estacionamiento, sintiendo el concreto caliente a través de las suelas gastadas de mis zapatos, tratando de procesar lo que estaba pasando. Tal vez fueron a buscar gasolina, pensé, aunque el tanque estaba lleno cuando nos detuvimos. Tal vez alguien se sintió mal y tuvieron que ir al hospital, pero entonces, ¿por qué no me despertaron? ¿Por qué no dejaron una nota? Esperé una hora sentado en el bordillo de cemento, con la cabeza entre las manos, tratando de creer que era solo una broma pesada, que pronto volverían riéndose de mi cara de pánico. Alan diría algo como: «Deberías haber visto tu expresión, hermano. Pensaste que realmente te habíamos abandonado». Y Banks agregaría algo sobre cómo necesitaba aprender a no ser tan dependiente, a resolver las cosas por mi cuenta. Pero las personas comenzaron a llegar y a irse. Familias con niños que corrían hacia los baños, parejas de ancianos que estiraban las piernas después de horas de conducir, camioneros solitarios que compraban café de las máquinas expendedoras. Algunos me miraban de manera extraña. Un chico joven sentado solo, sin equipaje, sin auto, sin nada. Un camionero corpulento con una gorra de los Broncos de Denver y una barriga que sobresalía por encima de su cinturón se acercó a mí. «Oye»,
Muchacho, ¿estás bien? Pareces un poco perdido. Estoy esperando a que mi novia salga del baño. La mentira salió sorprendentemente fácil de mi boca. Él asintió, moviendo la cabeza de arriba a abajo, como si entendiera totalmente. De acuerdo, tómense su tiempo. Las mujeres siempre se tardan una eternidad ahí dentro. Se rió de su propio chiste, dio media vuelta y se fue. Su camión dejó una nube de humo diésel cuando arrancó. Después de 2 horas, ese frío en el estómago comenzó a apretar. Era una sensación física real, como si alguien hubiera metido su mano dentro de mi pecho y estuviera exprimiendo mis órganos. No iban a volver. Lo supe con una certeza absoluta que me golpeó como un puñetazo. Mi primer impulso fue pedirle el teléfono a alguien para llamarlos, para suplicarles que vinieran a buscarme. Cuando me acerqué a una mujer con 2 niños pequeños que estaban peleando por un paquete de papas fritas, algo me detuvo en seco. Toda una vida de recuerdos pasó por mi cabeza en un instante. Cada humillación, cada risa a mi costa, cada broma que era solo crueldad disfrazada. Recordé la vez que Banks me hizo dormir afuera en el patio trasero en pleno invierno porque había olvidado cerrar la puerta del garaje. Tenía 14 años y pasé toda la noche temblando, envuelto en una cobija delgada, escuchando a mi familia caliente y cómoda adentro. Recordé cuando Alan invitó a sus amigos y me obligó a servirles bebidas como si fuera su sirviente personal. Y cuando me negué, me empujó contra la pared y me dijo que si no lo hacía, le diría a Banks que había robado dinero de su billetera. Sabía que Banks me creería a mí, ¿verdad? No, por supuesto que no. Recordé todas las veces que mi madre presenció estas cosas y no hizo nada, absolutamente nada. Solo miraba hacia otro lado o murmuraba algo débil como, «Sean amables, chicos». Pero nunca nos detení, nunca me defendía, solo seguía con lo que estaba haciendo como si no estuviera pasando nada malo. Era como si pudiera escuchar sus voces en ese momento. Alan diciendo, «Apuesto a que está llorando ahora». Qué patético. Banks respondiendo que se las arregle solo. Si no es tan estúpido como parece, encontrará el camino de regreso. Y la voz débil de mi madre intentando protestar, pero nunca cambiando nada, nunca haciendo ninguna diferencia real. Entonces tomé una decisión ahí mismo. En ese estacionamiento caliente en medio de Colorado, con el viento secándome el sudor en la frente, tomé la decisión más importante de mi vida. Me acerqué a la mujer y le pedí prestado su celular, pero no llamé a mi familia. Llamé a información y pedí el número del refugio más cercano en Grand Junction, que estaba a unos 40 minutos de distancia. La operadora me dio el número con voz monótona y profesional. Marqué con dedos temblorosos. Un hombre contestó. «Refugio Esperanza. Habla, Marcus. ¿En qué puedo ayudarte?» «Necesito un lugar donde quedarme», dije. Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos, más firme de lo que me sentía. «Llegué a la ciudad y no tengo a dónde ir». Hubo una pausa. Podía escuchar voces de fondo, el sonido de platos chocando. «¿Cuántos años tienes, hijo?» 2. Acabo de cumplir 22. Otra pausa más larga esta vez. «Ven a la dirección que te voy a dar. Tenemos espacio. Podemos ayudarte a que te pongas de pie». Después le pregunté a la mujer si podría llevarme a la ciudad. Le dije que mi familia había tenido una emergencia y tuvo que irse, pero que alguien vendría a buscarme después. Dudó. Pude ver la preocupación en sus ojos, la forma en que apretó su bolso contra su pecho. Pero supongo que debí parecer lo suficientemente inofensivo porque finalmente aceptó el viaje a Grand Junction. Fue incómodo. Sus hijos no dejaban de mirarme desde el asiento trasero. El mayor, un niño de tal vez 8 años, me preguntó por qué no tenía equipaje. Le dije que lo habían robado. Eso pareció satisfacerlo. La mujer, cuyo nombre descubrí que era Jennifer, intentó hacer conversación. «¿De dónde eres? ¿Qué te trae a Colorado?» Pero mis respuestas fueron cortas y vagas. Finalmente captó la indirecta y dejó de preguntar. Pusimos música en la radio, alguna estación de pop que tocaba canciones que no reconocí. Cuando llegamos al refugio ya estaba oscureciendo. El edificio era una estructura de ladrillo de 2 pisos con ventanas con barrotes y una puerta principal pintada de un amarillo brillante que había visto días mejores. Había un letrero en el césped delantero que decía Refugio Esperanza. «Todos son bienvenidos. Gracias por traerme», le dije a Jennifer mientras salía del auto. «Espero que las cosas mejoren para ti», dijo. Y pude ver en sus ojos que realmente lo decía en serio, que no era solo palabras vacías. «Cuídate». La vi alejarse, sus luces traseras desapareciendo en la oscuridad creciente. Luego me di la vuelta y entré al refugio.
Aquella primera noche en el refugio fue un shock de realidad brutal. Solo tenía la ropa que llevaba puesta. Sin identificación, sin dinero, sin nadie a quien llamar. El interior olía a desinfectante y comida institucional. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido que probablemente se suponía que era calmante, pero solo lograba parecer enfermizo. Un hombre en la recepción, alto y delgado, con lentes de montura metálica y una sonrisa amable, me hizo señas para que me acercara. «Tú debes ser Salvador. Marcus me dijo que venías en camino. Soy David. Dirijo este lugar durante el turno de noche». David me mostró el lugar. La sala común con sofás desgastados y una televisión vieja que estaba sintonizada en las noticias. El comedor con mesas largas y sillas plegables. La cocina donde se servían las comidas. Los dormitorios con literas apiladas unas sobre otras, cada una con sábanas delgadas y almohadas planas. Me asignó una litera en una habitación con otros 5 hombres. Uno roncaba tan fuerte que las paredes parecían vibrar. Otro murmuraba en sueños. Palabras que no pude entender pero que sonaban desesperadas. El aire estaba espeso y caliente, a pesar del ventilador oxidado que giraba lentamente en el techo. Me acosté en las sábanas ásperas, mirando las grietas en el techo, tratando de procesar todo lo que había pasado. Mi familia me había abandonado. Literalmente me habían dejado en el medio de la nada como si fuera basura que tiraban por la ventana del auto. Y la parte más loca es que no estaba tan sorprendido como debería haber estado. En el fondo, alguna parte de mí siempre supo que eran capaces de algo así. Esa noche no dormí ni un minuto. Solo me quedé ahí acostado escuchando los sonidos del refugio, los ronquidos y murmullos, las sirenas distantes afuera, el crujido de las literas cuando alguien se movía. Pensé en todas las formas en que podría haber sido diferente, todas las veces que podría haberme ido por mi cuenta, pero nunca lo hice, porque todavía tenía esa estúpida esperanza de que tal vez algún día BKS me vería realmente, me vería como su hijo y no como una decepción viviente. Al día siguiente, David me dejó usar la computadora de la oficina para buscar información. Intenté encontrar la dirección de mi tío a partir del nombre que había visto en la invitación de la boda. Richard Torres, Colorado Springs. Pero había docenas de Richard Torres en Colorado Springs, sin forma de saber cuál era el correcto. Pensé en ir allá de todos modos, en hacer autostopinar si era necesario, en encontrar de alguna manera la boda y confrontar a mi familia frente a todos. Pero luego me quedé mirando la pantalla y pensé, ¿por qué? ¿Por qué perseguir a personas que me dejaron en el costado de la carretera para reírse de mi cara? ¿Por qué darles la satisfacción de verme rogar? En lugar de eso, creé una nueva cuenta de correo electrónico, salvatorres2003@gmail.com. Busqué recursos para personas que necesitaban identificación de emergencia. Encontré formularios que podía descargar información sobre cómo contactar al registro civil de mi estado natal. Busqué trabajos que pagaran en efectivo, trabajos que no hicieran demasiadas preguntas. Hice un plan. 2 días después estaba lavando platos en un pequeño restaurante llamado Sunny's. La dueña Geraldine era una mujer de unos 60 y tantos años con cabello gris, con mechas moradas y más tatuajes de los que esperaba. Tenía un dragón que le subía por el brazo derecho, una rosa en el cuello y lo que parecía ser las letras de una canción escritas a lo largo de su antebrazo izquierdo. Entré y pregunté si necesitaban ayuda. Le dije que me habían robado la billetera, pero que necesitaba trabajar desesperadamente. Me miró de arriba a abajo con esos ojos que habían visto demasiado en la vida. «El lavaplato renunció ayer», dijo finalmente. «Si robas algo, estás muerto. Empieza ahora». La cosa de tocar fondo es que desde ahí solo puedes subir. Pasé una semana trabajando el doble, durmiendo en el refugio, usando ropa donada que me quedaba demasiado grande o demasiado pequeña. David me ayudó a comenzar el proceso para obtener otra identificación, contactando al registro civil de mi estado natal, llenando formularios interminables, esperando en filas largas en edificios gubernamentales con aire acondicionado que no funcionaba bien. Con el primer dinero que gané, compré un teléfono prepago en Walmart, el modelo más barato que tenían, $3 con minutos limitados, pero era mío, era mi conexión con el mundo. Configuré la cuenta de correo en él, descargué algunas aplicaciones básicas. Me sentí como si estuviera reconstruyendo mi vida pieza por pieza. 7 días después de que me abandonaron, el teléfono sonó. Número desconocido. Dudé con el dedo sobre el botón de contestar.
Parte de mí quería dejarlo sonar hasta que fuera al buzón de voz, pero la curiosidad ganó. Contesté Salvador. La voz de mi madre salió temblorosa del altavoz. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Hemos estado buscándote por todos lados. La escuché comenzar a llorar. Esos sollozos dramáticos que había perfeccionado a lo largo de los años. Decía que se suponía que era solo una broma, que habían esperado cerca por 20 minutos y regresaron, pero no me encontraron, que habían buscado por todas partes, que estaban muy preocupados, que por favor les dijera dónde estaba. En el fondo podía escuchar a Vance. Habla con él, Sara. Dile que deje el drama y vaya a la casa del tío Rick. Esto es ridículo. Luego escuché a Alan también. Salvador, ¿estás ahí? Di algo, nos tienes muy preocupados a todos. ¿No es gracioso ya? Ese frío en el estómago que había sentido en el área de descanso había desaparecido completamente. En su lugar, solo había claridad. Una claridad cristalina que cortaba a través de todas las mentiras y manipulaciones de años. Querían ver si podía arreglármela solo, ¿verdad? Mi voz salió más firme de lo que nunca había sido hablando con ellos. Entonces mírenlo. ¿Qué? Salvador, no seas así. Fueron solo. Colgué, bloqueé el número. Bloqueé todos los números de la familia que podía recordar, solo para estar seguro. Fui a una tienda de Verizon al día siguiente y cambié mi número por completo. El empleado me preguntó si estaba seguro que cambiar números era un proceso complicado. Le dije que nunca había estado más seguro de algo en mi vida. Fueron 27 llamadas perdidas antes de eso. Me quedé imaginando sus caras, cada vez más irritados al darse cuenta de que su saco de boxeo no iba a volver para que lo golpearan. Me pregunté si Banks estaría gritando, si Alan estaría haciendo bromas nerviosas, si mi madre estaría retorciéndose las manos y murmurando sobre lo preocupada que estaba, pero nunca haciendo nada real al respecto. Un mes después tenía mi propio apartamento, un estudio arriba de una lavandería en una parte no tan buena de la ciudad. Era minúsculo. Apenas cabía una cama individual, un escritorio pequeño y una silla. El baño era tan pequeño que tenías que sentarte de lado en el inodoro. La cocina era solo una estufa de 2 hornillas y un mini refrigerador, pero vivía con olor a suavizante de telas que se filtraba a través del piso. Pero era mío. Cada centímetro cuadrado era mío y nadie podía quitármelo. Fui promovido a ayudante de cocina en Sunny's y Geraldine me estaba enseñando a cortar verduras sin cortarme un dedo. Me mostró cómo sostener el cuchillo correctamente, cómo mantener los dedos doblados hacia adentro, cómo dejar que el peso del cuchillo hiciera el trabajo. Era paciente de una manera que nadie en mi familia había sido nunca. No gritaba cuando cometía errores, solo me mostraba de nuevo hasta que lo hacía bien. 11 meses habían pasado desde ese día en el área de descanso. 11 meses y 6 promociones después, ¿puedes creerlo? De lavaplatos a su chef en Sunny's. Geraldine no era de mimar a nadie, pero hasta ella parecía orgullosa cuando me veía. Había algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento, como si viera en mí algo que nadie más había visto. Esa salsa holandesa que aprendí en los tutoriales de YouTube. Olvidé mencionar que logré comprar una laptop usada con internet. Una persona puede aprender cualquier cosa, si tiene acceso a información y la voluntad de hacerlo. Pasé las noches estudiando técnicas culinarias, viendo videos de chefs famosos, tomando notas en un cuaderno viejo que me había dado Diana, la mesera más antigua del restaurante. Diana tenía 50 y tantos años. Había trabajado en Sunny's durante 20 años. Conocía a cada cliente habitual por nombre. Sabía sus pedidos de memoria, sabía cuando alguien estaba teniendo un mal día y necesitaba una sonrisa extra. Me tomó bajo su ala. Me enseñó sobre el servicio al cliente, sobre cómo leer a las personas, sobre cómo hacer que incluso los clientes más difíciles se sintieran especiales. Me despertaba a las 5 de la mañana todas las mañanas. Estudiaba durante 2 horas, iba a trabajar, regresaba a casa, estudiaba más. Dormí con la luz encendida durante meses porque tenía miedo de la oscuridad, del sótano, de la lavandería, de los ruidos extraños que venían de las tuberías, del crujido de los tablones del piso. Pero ¿sabes qué? El miedo también es un maestro. Te enseña a ser inteligente, a no desperdiciar oportunidades, a aprovechar cada momento. David del Refugio se convirtió en mi amigo de verdad. Cada domingo almorzábamos juntos, generalmente en Sunny's, donde Geraldine nos daba un descuento especial. Hablábamos de todo, de la vida, de los sueños, de los errores que habíamos cometido. Me contó sobre su propia vida.
sobre cómo había estado sin hogar una vez, sobre cómo había encontrado su camino de regreso. Cuando cumplí un año trabajando en Sunny's, David me dio mi primer juego de cuchillos profesionales de cocina. Eran de segunda mano. Los había encontrado en una venta de garaje, pero los había afilado hasta que brillaban. Los había envuelto cuidadosamente en papel de regalo con un lazo. Dijo que creía en mí más de lo que cualquier familia biológica podría creer. Tal vez sea verdad. Aquella tarde de martes estaba haciendo May Sand, preparando todos los ingredientes para la cena, cortando cebollas, pelando papas, preparando salsas. Mis ojos estaban hinchados, pero no por las cebollas. No sé cómo explicarlo, pero a veces la rabia todavía surge de la nada. Me golpea como una ola recordando todo lo que me hicieron, todo lo que me quitaron. El timbre de la puerta sonó. Miré a través de la ventana de servicio y vi a Geraldine hablando con una chica. En realidad, una niña flaca con una mochila casi tan grande como ella, cabello lacio cubriendo su cara. Vino directamente a la cocina. «Chef Salvador, Geraldine nunca me había llamado chef antes. Algo estaba muy mal. ¿Hay alguien aquí que quiere conocerte?» La chica levantó la cara. Sentí que mi sangre se congelaba. No era idéntica, pero había algo en los ojos, en la forma de la nariz. Dios mío. «Hola», dijo con voz temblorosa. «Soy Maya. Maya Torres. Creo que somos hermanos. ¿Qué haces cuando tu vida se pone patas arriba por segunda vez?» La primera pregunta que se me ocurrió no fue «¿Cómo me encontraste o dónde has estado?». Fue «¿Quieres un café?». Nos sentamos en una mesa en la esquina del restaurante. Geraldine nos dejó solos. Maya tomó el café con ambas manos como si tuviera frío, aunque hacía un calor terrible afuera. Nuestro padre comenzó. «No sabe que existo. Mi madre nunca le contó. Era casada cuando pasó». Revolvió el azúcar hasta el fondo de la taza con las manos temblando. «Murió el año pasado, cáncer. Me quedé con sus tíos por unos meses, pero ellos no puedo quedarme ahí». Escuché mientras mi mente procesaba 1.000.000 de informaciones al mismo tiempo. Otro hijo de Banks, otro que él jodió sin saberlo. «¿Cómo me encontraste?» Facebook, Instagram. Busqué Salvador en Grand Junction durante meses. Encontré el perfil de Sunny's, tus fotos. Ahorré dinero de la universidad que mi madre había dejado. Compré un boleto. Sacó una carta amarillenta de la mochila. Estaba doblada y vuelta a doblar tantas veces que los pliegues estaban casi rotos. Era de su madre dirigida a Banks, nunca enviada. Explicando todo sobre el embarazo, sobre Maya, sobre por qué nunca le dijo. Leyó partes en voz alta, su voz quebrándose en ciertos lugares. «Yo no sabía si amarte u odiarte por esto», escribió su madre, «por darnos una hija y luego desaparecer de nuestras vidas. Pero supongo que nunca tuviste la oportunidad de elegir. Nunca supiste». Maya me miró con esos ojos que eran tan parecidos a los míos. Pensé que tal vez si encontraba a alguien que compartiera mi sangre, tal vez no me sentiría tan sola. No esperaba que nos viéramos o que entendieras. Yo solo necesitaba intentarlo. La verdad es que en ese momento podría haberle dado la espalda. Podría haberle dicho que lo sentía, pero que había dejado esa familia atrás. Que no quería nada que ver con ningún Torres. Nunca más habría sido comprensible, hasta justificable. Pero cuando la miré sentada ahí con su mochila demasiado grande y sus ojos asustados pero esperanzados, vi algo que reconocí. Vi a alguien que había sido abandonada, que había sido dejada para arreglársela sola, que necesitaba una oportunidad. «¿Puedes quedarte conmigo?». Dije, las palabras salieron. Antes de que pudiera pensarlo. Realmente tengo un apartamento. No es mucho, es minúsculo, honestamente. Pero hay espacio para un colchón en el piso si no te importa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En serio, somos familia, ¿verdad? Al menos ahora lo somos». Esa noche le mostré mi pequeño apartamento sobre la lavandería. Se disculpó por cada pequeña cosa, por su mochila en el piso, por usar el baño, por existir. Básicamente le dije que dejara de disculparse, que esto era su hogar ahora tanto como el mío. Le conté todo esa noche sobre Banks, sobre Alan, sobre mi madre, sobre cómo me habían abandonado en Colorado, sobre cómo había construido esta nueva vida desde cero. Ella escuchó sin interrumpir y cuando terminé me abrazó. Fue el primer abrazo real que había recibido en casi un año. «Yo también tengo historias», dijo en voz baja, «sobre mi mamá, sobre sus tíos, sobre por qué tuve que irme. Pero tal vez podamos hablar de eso mañana. Esta noche solo quiero estar agradecida de haberte encontrado. Los primeros días fueron un ajuste.
Conseguí que Geraldine le diera trabajo a Maya como mesera. Ella era natural con los clientes, tímida al principio, pero se fue abriendo. Le enseñé a cocinar en nuestro pequeño apartamento. Recetas simples al principio: pasta con salsa de tomate, huevos revueltos, sándwiches de queso a la plancha. Ella me enseñó sobre música, sobre bandas que nunca una voz que no había escuchado en casi un año. Vans. Encontramos a tu hermana, dijo sin preámbulo, sin hola, sin cómo has estado. Encontramos a Maya, nos dijo. ¿Dónde estás? Necesitas volver a casa ahora. Esto es ridículo. Ha pasado suficiente tiempo. Mi hermana está aquí conmigo, dije. Está bien, está segura y no voy a ninguna parte. Escucha, hijo. Sé que estás enojado por lo que pasó, pero fue solo una broma que se salió de control. Nunca quisimos. No me llames hijo, interrumpí. Un hijo es algo que valoras, algo que proteges, algo que amas. Yo era tu saco de boxeo, tu forma de sentirte mejor contigo mismo. Me abandonaste en el medio de la nada, sin dinero, sin teléfono, sin nada, y ahora quieres que vuelva. ¿Por qué? Para que puedas hacerlo de nuevo. Salvador, tu madre está muy alterada por esto. Alan también. Todos queremos que vuelvas a casa. Colgué. Maya me estaba mirando desde el sofá-cama que habíamos conseguido de segunda mano. ¿Estás bien? Asentí. Sí, lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo. Realmente lo estoy. Los meses pasaron. Maya y yo desarrollamos una rutina. Trabajábamos juntos en Sunny's, cocinábamos juntos en casa, veíamos películas en mi laptop vieja, salíamos a caminar por la ciudad. Ella se inscribió en clases en el Community College con el dinero que había ahorrado. Yo la ayudaba con las tareas cuando podía. Aunque había pasado tanto tiempo desde que estuve en la escuela que la mayoría de las cosas estaban fuera de mi alcance. David se convirtió en una especie de figura paterna para ambos. Nos invitaba a cenar los domingos, nos daba consejos cuando lo necesitábamos. Nos ayudó a Maya y a mí a llenar formularios para que ella obtuviera su identificación de Colorado para que pudiera trabajar legalmente. Geraldine nos aumentó el sueldo a ambos. Dijo que éramos su mejor equipo, que los clientes nos amaban, que las reseñas en línea mencionaban específicamente la comida y el servicio. Me estaba enseñando recetas más complejas. BF bourguignon, coco van, risotos cremosos que requerían agitación constante y paciencia. 1 año y medio después de que me abandonaron, abrí mi propia cuenta de ahorros. Había logrado guardar $1000. No era mucho, pero era mío. Cada centavo ganado con trabajo honesto. Con el sudor de mi frente. Maya también estaba ahorrando. Tenía planes de transferirse a una universidad de 4 años, eventualmente tal vez estudiar trabajo social. Quería ayudar a otros niños que habían pasado por lo que nosotros pasamos. Entonces llegó el día en que finalmente los enfrenté. No fue planeado, no fue algo que busqué, simplemente sucedió. Estaba comprando comestibles en el Safeway local. Era un sábado por la tarde y estaba eligiendo tomates cuando escuché una voz familiar. Salvador, me di la vuelta. Era mi madre. Se veía más vieja, más cansada. Tenía más arrugas alrededor de los ojos, más gris en el cabello. Estaba sola, lo cual era inusual. Generalmente Banks no la dejaba ir a ninguna parte sin él. ¿Cómo me encontraste? Hemos estado buscándote, dijo en voz baja, conduciendo a Colorado cada pocos meses preguntando. Alguien en el refugio mencionó Sunny's. Un cliente dijo que pensaba haberte visto comprando aquí. ¿Qué quieres? Solo hablar. Solo déjame explicar. La llevé a la cafetería del Safeway. Compramos café y nos sentamos en una mesa de plástico junto a la ventana. Afuera podía ver a la gente entrando y saliendo del supermercado, viviendo sus vidas normales, sin idea del drama que se desarrollaba adentro. «Tu padre, me arrepiento de lo que hicimos», comenzó. «Todos los días me arrepiento». Fue idea de Alan. En realidad pensó que sería gracioso, que te haríamos más fuerte de alguna manera. Banks estuvo de acuerdo. Yo no quise. Pero no hiciste nada para detenerlo. Terminé por ella. Nunca haces nada para detenerlo. Ese es el problema. No me defendiste cuando era niño. No me defendiste cuando era adolescente. No me defendiste ese día. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo sé y lo lamento tanto, Salvador. Si pudiera retroceder, pero no puedes, interrumpí. No puedes deshacer años de abuso, años de dejarme saber que no valía nada. Me abandonaste en el medio de la nada. ¿Y sabes qué? Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ella parpadeó confundida. ¿Qué? Me obligó a crecer. Me obligó a valerme por mí mismo.
Me obligó a construir una vida que realmente quiero con personas que realmente se preocupan por mí. Tengo un trabajo que amo. Tengo una hermana que nunca supe que tenía. Tengo amigos de verdad. Tengo un futuro y nada de eso hubiera sido posible si hubiera seguido siendo su saco de boxeo. Pero somos tu familia, ¿no? Dije poniéndome de pie. La familia no abandona a las personas. La familia no pasa años derribándote. La familia se apoya, se ama, se protege. Ustedes nunca fueron mi familia, solo eran personas con las que compartía ADN. Hay una diferencia. Salvador, por favor, espero que encuentres la fuerza para dejarlo, dije finalmente, para dejarlo a él y a Alan, para construir una vida propia. Pero esa es tu elección de hacer, no la mía. Yo ya hice la mía. Me alejé dejándola sentada ahí, en esa mesa de plástico barato con su café frío. Me sentí más liviano de alguna manera, como si finalmente hubiera cerrado ese capítulo de mi vida. Cuando llegué a casa, Maya estaba estudiando para un examen. Le conté lo que había pasado. Me abrazó fuerte. «Hiciste lo correcto», dijo. «Eres más fuerte de lo que crees». «Tal vez lo soy». Dije, «Tal vez lo somos ambos». Esa noche cocinamos juntos una comida elaborada. Porque sí. Porque podíamos. Porque queríamos celebrar la familia que habíamos elegido en lugar de la que nos había elegido. Hicimos pollo asado con papas y zanahorias. Una ensalada con aderezo casero. Pan de ajo. Invitamos a David y a Geraldine y a Diana. Comimos y reímos y compartimos historias. Geraldine levantó su copa de vino. «Por la familia», dijo. «La que eliges. Por la familia que eliges». Repetimos todos. 15 años después estoy de pie en mi propio restaurante, Torres Kitchen, un lugar pequeño pero exitoso que abría hace 5 años. Maya es mi socia comercial. Terminó su maestría en trabajo social, pero decidió que su verdadera pasión estaba en la industria de restaurantes, en crear espacios donde las personas se sintieran bienvenidas, alimentadas, amadas. David falleció hace 2 años, pero su foto cuelga orgullosamente en nuestra pared junto con Geraldine, quien se jubiló, pero viene a comer una vez por semana. Diana trabaja para nosotros ahora como nuestra gerente principal. Mi teléfono suena, es un número desconocido, dudo. Luego contesto. «Hola, Salvador. Es la recepcionista del Hospital General de Grand Junction. Tu madre, Sara Torres, nos dio tu número como contacto de emergencia. Está aquí y pidió verte». Mi corazón se hunde. Voy para allá. Cuando llego al hospital me llevan a su habitación. Está pálida, conectada a máquinas, pero sus ojos se iluminan cuando me ve. «Viniste», susurra. «Vin», digo, sentándome junto a su cama. Se disculpa entonces por todo, por cada momento, por cada vez que no me defendió, por la persona que no fue. Llora, y yo también lloro porque a pesar de todo, a pesar de los años, a pesar del dolor, ella sigue siendo mi madre. Le cuento sobre mi vida, sobre el restaurante, sobre Maya, sobre todo lo que he construido. Ella escucha con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estoy tan orgullosa de ti», dice. «Estoy tan orgullosa del hombre en que te convertiste sin nosotros, a pesar de nosotros». «Gracias», digo, y lo digo en serio. Se va pacíficamente 3 días después. Asisto a su funeral. Banks y Alan están ahí. No hablamos, solo nos miramos desde la distancia. Maya está a mi lado sosteniéndome la mano. Después del funeral, Banks se acerca. Está viejo, su cabello completamente gris, su postura encorvada. «Tu madre me hizo prometer que intentaría hacer las paces contigo», dice torpemente. «No espero tu perdón, pero quiero que sepas que lamento cómo salieron las cosas». No digo nada por un largo momento, luego finalmente hablo. El perdón no es algo que des porque alguien lo pida. Es algo que das cuando estás listo. No sé si alguna vez estaré listo para perdonarte, pero puedo desearte buena suerte en descubrir cómo vivir con lo que hiciste. Es todo lo que puedo ofrecer y es suficiente. Mientras Maya y yo nos alejamos del cementerio, me doy cuenta de que mi historia no es sobre venganza o sobre demostrar que valgo. Es sobre supervivencia, sobre encontrar tu propia fuerza, sobre construir algo hermoso de las cenizas de lo que te destruyó. Esa noche, en el restaurante, preparo la especialidad de mi madre. Era lo único bueno que me enseñó. Su receta de estofado de carne. Lo sirvo a los clientes y cada uno que lo prueba dice que es el mejor que han probado. Tal vez lo es. O tal vez es porque finalmente estoy sirviendo comida hecha con algo que nunca tuve.